Este coloquio va a ser bastante informal y distendido. No estamos como en una gala, que tenemos una escaleta muy rígida y que tenemos los nervios también de la prueba, de los puntos. Hablando de los puntos, va a haber algunas novedades en este coloquio. Bueno, compañeros, ¿cómo estáis? David ahora mismo está gestionando algunas cositas, entonces luego se unirá. Está un poco mudito ahora. Yo vuelvo a tener la mancha esa morada en mi gafa. Me encanta. Y vosotros tenéis un filtro guapísimo, sobre todo Nacho. Hola Nacho, Jodas, ¿qué tal? ¿Hoy tengo filtro retro o qué? Un poco, la verdad. Es No te sé decir. Es como, es como retro, pero también futurista. O sea que, como mola, me mola. Cybernatch 2077. Imposible de categorizar como Meet FM. Te dicen que estás en Stranger Things. Oye, yo creo Sí, que... hostia. Por favor, comunicadme si se oye demasiado alto la música. Esto es importante. Eso. Yo he puesto así un poco música tipo jazz. Tipo jazz, qué chulo, ¿no? Nos da como más caché. Sí, súper bien, bien. Bueno, y Genial, Ricardo, genial. ¿tú qué tal estás? ¿Cómo estás? Estresado, la verdad. No Estresado. quiero ni siquiera hacer el esfuerzo de ocultarlo. Nah, estoy muy, muy bien. He venido aquí a pensar que solo tengo que oír a gente hablar, lo cual está bastante bien. Me quita Exacto. complicaciones. No tienes que juzgar su trabajo. Vale, No tengo me que dicen que juzgar igual nada. lo bajamos un poquito. Yo también es verdad que la estoy escuchando un poco alto. Es que depende Vale. también porque luego sube. Vale, perfecto. All right. Bien. Vale. Bueno, pues antes de empezar este coloquio sobre hacer metodología en el mundo aplicado, o para el mundo aplicado, mejor dicho, quiero comentaros, ya que estáis entrando poquito a poco al directo, a ver que entre yo también, pueda ver cuántos somos. Vale. Existe, si podéis mirar en vuestro chat, existe una cosita que hemos implementado que, si lo veis, tiene el logo de ET, Ecuación Triunfo, y pone grados de libertad. Es como una especie de infinito, como dos circulitos así, y lo pone abajo del chat, justo, no sé cómo lo veréis si estáis en el móvil así. Os explico, esos son los puntos del canal. Yo la verdad es que no lo conocía, ha sido un concursante que me ha informado de todo esto. Se supone, y si no, que entre con el audio y que conteste un poco si me equivoco, son como unos puntos que se van acumulando en función de cuánto interactúes con el canal, si ves muchos directos de ese canal, si escribes en el chat, etc. Se van acumulando esos puntos y se pueden utilizar para hacer una serie de acciones. Yo creo que ahora mismo, claro, como yo soy la que lo lleva, a ver, por ejemplo, se puede destacar un mensaje que queramos escribir. ¿Quién habrá sido el concursante? Dice el concursante. Desbloquear un emoticono, enviar un mensaje. Bueno, es que no lo puedo leer bien, pero también sabemos que se pueden hacer como una serie de retos y de cosas y de misiones, cosas así, que van a requerir vuestros puntos. Entonces puede que en el futuro lo vamos a intentar implementar para que los uséis y bueno, pues también de alguna manera os devolvamos el favor que hacéis viniendo aquí, dándonos vuestro apoyo y comentando en el chat, que nos hace mucha ilusión. Repetimos, por favor, escribid todas las preguntas, comentarios que tengáis. Ah, mirad, ahí veis que hay un mensaje destacado por Mucha Pandi y ha gastado 100 puntos, ¿vale? Oh, ha utilizado un emoji, Nuria, creo. Qué guay. Bueno, vamos... Ella es streamer, sí, vamos poco a poco progresando. Vale. ¿Habéis escrito el mensaje en el grupo? ¿Alguien? ¿El grupo de distribución? Vale. Bueno, pues, suscripción con Prime. Muchas gracias. No sé quién será, Staccato Ventisca, no tengo ni idea. Muchísimas gracias por suscribirte. Aprovecho además, gracias por la asistencia, aprovecho para decir que podéis suscribiros a través de Prime. Si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros a cualquier canal que queráis de Twitch gratis al mes. Entonces, pues si no lo estáis usando para ningún canal ahora mismo, pues nos vendría súper bien si os suscribís a este, a Psicometrías. Muchas gracias. Ya lo sé, Diego, ya lo sé. Bueno,
Más cositas que tenemos que comentar. Y yo creo que esto mejor que lo gestione Nacho. Nacho Mi, estás aquí, ¿no? ¿Me oyes? Sí. Oye. Bien, ahora lo que queremos hacer es... ¿Tú recuerdas que en la gala anterior hubo 4 concursantes que ganaron unos puntitos extra en la prueba del final? Bueno, pues habla con ellos porque tendrán que, antes de que empecemos el coloquio, queremos que nos repartan 2 de los 4 puntos que ganaron. Así que si les puedes invitar y que nos cuenten. Activad cámaras, porque empieza el reparto de puntos. Claro, las otras 2 están... Marina y yo estamos aquí. La Estamos cámara... vivas. O sea, de hecho tenemos la Claro, imagen bloqueada. están en el Stranger Things. Vale, Sí, hostia, ¿y Estamos cómo en el gestionamos eso? inframundo. Nos, ¿Nos pueden poner escucháis? audio, ¿verdad? Os escuchamos, sí. Sí, nos escuchamos ¡Qué muy bien, qué bien! Es que si pongo la cámara, literalmente me peta el Discord. hostia, Y yo se no me lo cierra, sabía. antes se me ha cerrado entero. Ah, Nacho Mi nos está escuchando. Esto pasa a veces en Discord, no sé por qué. Bueno, pues sí, están hablando, están aquí con nosotras, así que... Estamos aquí, Continúa. estamos Pues entonces... Ahora vengo. Vale. Bueno, pues tenemos aquí delante a los 4 concursantes que en la velada anterior se lo pasaron muy muy bien en la prueba de efectos aleatorios. 2 en persona y 2 desde el más allá, lo cual es precioso. Chicos, ¿cómo estáis? Comentadme un poquito. Hay 2 personas por ahí de fondo, en lo que vuelve vuestro acompañante de dirección. Marina, Alba, ¿podéis saludar a Nacho Mi? A ver si os escucha. Hola, Nacho, ¿dónde Ahora. estás? Ahí está. ¡Qué bonito! Sí. Maravilloso. lo siento, ojalá pudieras ver nuestras caras, pero es que se nos sale de... Es que cuando ponemos la imagen, literalmente se me cierra la aplicación y no. Necesitamos más presupuesto. Sí, Hay hemos que intentado todo lo hay que que hemos pedirlo. podido, pero... Hay que De pedirlo hecho, a la hay academia. imágenes que están paradas. El de Santos ahora mismo ni se mueve. Santos, estás guapísimo aquí, Bueno, parado. un día más, ecuación triunfo de supervivencia. Pero siempre fieles, ¿eh? Eso es verdad. So, ¿Por 10 millones de euros seríais fieles a...? Bueno, en fin. ¡Hombre! Vamos. Perdón, Nacho, adelante. Vale, solo diré que el dinero... ¿De todo qué? No, hombre. ¿Habéis pensado? Sí, cómo solemos repartir los pensar. puntos? Marina, haz la lista. No, ¿lo habéis yo pensado? quiero que los hombres valientes hablen. A ver qué opinan. Por cierto, recordad que solo podéis dar 2 de los 4 puntos ahora mismo. Uy, Hombre, pero los tenemos que dar entre todos, ¿no? quiero decir, ¿habéis decidido a quién le vais a dar, quiénes le vais a dar los 4 puntos? Yo pensaba que el reparto había que repartir los 4 puntos entre 4 personas, ¿no? No, eso podía ser así. No o puede pueden que no. ser más de un punto para una persona. Podéis dar un máximo de hasta 3 puntos a una persona, sea del grupo de lo que estuvisteis haciendo el trabajo o gente de otros equipos. Por ejemplo, si alguien quisiera darle, por alguna razón que yo no entiendo, 3 puntos a Diego Graña, podría hacerlo, pero es poco recomendable. Eso aquí Claro. no lo hacemos, no. Ya. Hombre, yo creo que mínimo un punto a cada uno de nosotros está bien merecido, ¿no? Como queráis. Yo por mí os repartía mi punto, porque yo creo que no me merezco ese punto. Bueno, o sea que ni siquiera lo Pues habéis, yo creo que sí no que lo lo habéis mereces, decidido. Santos. No lo habéis decidido. Tenéis que repartir 2 puntos ahora mismo. Tenéis otros 2 puntos que podéis repartir al final del coloquio. Rápido, no podemos estar aquí toda la noche. Pues yo creo... Es que no sé si se nos escucha bien. ¿Se Sí. nos Sí. escucha? Sí. Sí. Pues mira, nosotras dos, estas 2 mujeronas que tenemos aquí delante, vamos a repartir nuestros 2 puntos a los 2 hombres que están en nuestros grupos y esperamos que ellos hagan lo mismo con nosotras. Eso ya queda en vuestra moral. Efectivamente. Así que ahí queda nuestra decisión. Venga, listo, pues... Efectivamente, no, yo vamos hago lo a... mismo. No, No, David, Ah. pero bueno. No, dale una vuelta. No, David, dale una vueltita porque al final del coloquio igual puedes cambiar de opinión, ¿eh?
Venga. Bueno, a lo mejor no. Bueno, chiquis, pues ya, perfecto. Muchas gracias. Ya podéis quitaros la cámara, que vamos a presentar de una vez por todas a nuestras invitadas de esta noche. Que para eso hemos hecho un coloquio con gente que ha trabajado en la metodología en el mundo aplicado. Así que por favor ya podéis poneros las cámaras. A ver quién va apareciendo por aquí. Empezamos con Belén, gran conocida de este programa, ¿no? Jurado de cada mes. Otra Belén, Belén Ruiz. Buenas. Hola. Y Iván Navantius, también conocido en Twitter. Hola. Muy buenas. ¿Se oye? Vale, ¿Cómo perfecto. estáis? Muy bien. Bueno, ¿cómo estáis? Contad un poquito. Pues Yo no muy bien. empiezo, que yo ya participo mucho. Iván, eso, cuéntalo tú, ¿qué tal estás? Pues bien, contento de estar aquí. A ver qué se cuece. A ver estas galas de las que hablan tanto. Ujú. Me alegra mucho verte aquí, Iván, e insisto que podemos hacer una gala de metodología aplicada o de juegos de mesa. De verdad que me fascinó mucho cuando me contestaste lo del Imperio Cobra. Sí, sí. Vale, vale, ya estamos dentro, sí. Yo eso jugué mucho cuando era un chaval, claro. Vale, vale, sí, ya lo soy. Bueno, Belén, Vale, voy a claro, quitar tenemos la ahora voz. un problema, Muy porque bien. claro, Belén Ruiz. Sí, sí. Ya. Yo Ruiz. Belén Ruiz, ¿qué tal estás? Bien, bien. Nerviosa, ¿no? A ver qué pasa, qué se cuece. Espera, ¿tenemos un eco? ¿Puede ser? Sí. Creo que sí. A ver dónde Es porque Belén, mi compi del meta, no tiene cascos. Hola a todos. La cara que se le ha quedado. ¿Por eso? Uy, pero parece... yo me he conectado siempre así y nunca ha habido problema. ¿Me pongo Bueno, cascos si y no volvemos hay? a ver el... Sí, definitivamente hay una réplica en tu este. ¿Hemos escuchado algo por pinganillo? ¿Puede ser? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos escuchando algo por pinganillo? Estamos David, escuchando algo. David, ¿quieres decirnos algo? Sí, creo que he conseguido por fin arreglar el pequeño problema que he causado yo mismo. Y tenemos dentro del grupito a Dolores, es la que se llama David UCM. Vale, muy Perfecto. bien. ¿Dolores? Vale, Sí, nos oye y creo que la oímos a nosotros. Hola, ¿me oís? Buenas Hola, noches. Dolores, buenas ¿Qué oímos, noches. Dolores? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya Ya estamos gincana, ¿no? Hemos tenido que montar para que puedas Sí, estar aquí. Muchas Pero ya gracias. está. A vosotros, claro que sí. La cámara Dol- entonces no puede ser, ¿no? Así con audio. Como ¿La tengo estábamos- encendida? Sí, creo que tienes que pulsar justo abajo donde pone activar cámara, pero si no lo consigues tampoco pasa nada porque por A lo menos ver. estás presente y nos puedes oír. Activar Sí. cámara. Vale. Ahí está. Ole. Ahí está. Hemos Y... conseguido. A ver... ¿Estoy? Ahora está cargando, pero Está seguro que sí. cargando, pero enseguida te unes a la mesa del coloquio, Dolores. Muy bien. Bien. Buenas noches a todos. Y ¿Cómo todas. estás, Dolores? Bien, con mucho follón también, como todos, porque Sí. se acerca el final del cuatrimestre y es una locura, Ya te digo. pero bien, buen curso, la verdad es que sí. Pues nada, muchas gracias. Ya aprovecho a las 4 por haber venido aquí, porque efectivamente son tiempos que ahora mismo se valora mucho que podáis dedicar a este proyecto que tenemos. Y yo creo que sin más dilación, pues bueno, todavía la cámara está ahí, a veces tarda un poquito en cargar, pero no te Está dando preocupes. vueltas, que- pero encendida está, o sea, no sé. Sí, sí, No a veces... hay ninguna otra cosa encendida, ¿no? Ni el Meet de Google ni nada por el estilo. No, porque El lo Meet, cerramos. el Meet lo habíamos abierto, ¿no? Sí, mira a ver si tienes la pestaña abierta, ciérrala y Seguro. si no, a lo mejor. Pero Espera, a ver es- cómo llego yo al Meet. A ver, Sin problema. Sí. el Discord no, este no, el Meet. Eso es. El Meet, Google sí. Meet. Vale, lo tengo encendido, ¿lo apago? Sí, por Eso favor. es. Que a Eso lo es. mejor eso es lo que está haciendo que no podamos verte. A lo mejor la cámara está ya activada. Vale, ahora no sé dónde estáis, pero Vale. Cuando nos encuentres, Dolores, prueba a darle desde Discord a quitar la cámara y a volver a encenderla, ¿vale? En teoría debería funcionar. vale, pues voy a desactivar Ujú. y voy a activar. Y vamos a ver si era eso. Ahora, ¡Ay, Ahora ahora está. sí! Ahora Muy sí. bien. Hola, Dolores. Bienvenida.
Gracias. a Pues todos. mira, ya que estás aquí, si quieres, cuéntanos un poquito por qué estás aquí, por qué has venido a un coloquio llamado Hacer metodología para el mundo aplicado. Bueno, en primer lugar porque, bueno, me ha invitado David, por supuesto. Estuvimos también en otra conexión hará un año aproximadamente o así. Y sobre todo porque el grupo que formáis me encanta. Sois gente joven, sois los que vienen y van a ocupar nuestros puestos en nada, en muy poco tiempo. Y me interesa todo lo que hagáis, la verdad. Y en el Congreso de Metodología, la verdad es que acudí a vuestras sesiones porque eran las que más me interesaban y ver qué es lo que estabais haciendo y cómo os estabais formando. Y salí, la verdad es que encantada. Entonces, todo lo que sea participar con gente joven, con gente que está, pues eso, buscándose su hueco y luchando, pues me tenéis para lo que necesitéis. Jo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Infinitas Dolores. gracias. Qué Infinitas bonito. gracias, Dolores. Jo, es que con estas cosas pues ya una se motiva y ya, ya todo merece la pena. Claro. Y te has Sí, creo que dedicado... es lo más importante y lo más interesante que hubo para mí fueron vuestras sesiones a las que acudí. Los demás sabemos todos cómo trabajamos, qué es lo que hacemos y nos conocemos perfectamente, ¿no? Y nos leemos. Pero ver lo que viene detrás, que hacía mucho tiempo que yo no veía tanta gente joven, fue emocionante, la verdad. Yo creo que lo compartí con el resto de compañeras con las que estuve y dije que valía la pena ir y veros actuar, ¿no? Y ver lo que contabais. Qué guay. Jo, muchas gracias. Qué bonito. Además, hacía tiempo que no había un congreso entre el COVID y demás, así que se nota el salto de personas nuevas que hubo. Sí. Fue muy emocionante. Qué guay. Vale, pues si queréis, volvemos contigo, Belén, nuestra Belén Jurado. No, la otra. Perdón. A ver, no sé, ahora no os oigo a ninguna de las dos. Yo A oigo a ver. Belén Santander. A mí no me Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Pero tienes que subirte el micro de los cascos, Belén. O sea, tus cascos tienen un pequeño micro ahí abajo. Si te lo acercas a la boca te oiremos. Y ahora no oigo nada. No me puedo subir el Ahora. micro. Ahí estás. Ahora te oímos. Estás Ahí, perfecta. ahora te oímos. Perfecto. Bueno, Belén, cuéntanos, ¿te has dedicado a la metodología en el mundo aplicado? Sí, la verdad es que sí, fue de pues casi de los primeros trabajos que tuve al salir del máster. Estuve como consultora estadística en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el departamento de psiquiatría, que bueno, hacen mucha investigación sobre psiquiatría, y ahí estuve de consultora estadística. Y bueno, aparte de ese trabajo, también he hecho como de consultora pues de otros investigadores, o sea que, y lo sigo haciendo, de hecho. O sea que aparte de hacer mi cosa dentro de la metodología, sí que también pues trabajo en el campo aplicado. Vale, muy guay. Belén Ruiz. Misma Yo, pregunta. pues, sí. Pues yo trabajo en T-Adicciones, así que estoy metida de lleno en el campo aplicado. Y luego aparte trabajo como metodóloga para un grupo de médicos, un grupo de urólogos. Entonces, por un lado trabajo como psicómetra y por otro lado como metodóloga. O sea que Qué es guay, mi día a día. abarcas todos los palos, Todo. todos los Sí. niveles. Qué guay. Todo. Iván. Y pues yo después del máster también empecé a trabajar para empresas farmacéuticas, sobre todo, en lo que he estado trabajando en temas muy variados y muy alejados de la psicología, ¿no? Que en principio es lo mío, es lo que me gusta, pero como hay que comer, pues a veces no se puede elegir en qué tema vas a trabajar, ¿no? O sea, antes estaba intentando hacer una especie de recordatorio de qué cosas había visto y he visto temas de síndrome coronario agudo, fibrilación auricular, temas de colesterol, artrosis, diabetes, quimioterapia, un montón de historias que, claro, pues en principio ni la menor idea de qué me estaban hablando, ¿no? Pero bueno, Yo también he ahora estado trabajo con eyaculación precoz todo el día. Ah, bueno, Y tema también. estrella. Bueno, pero eso Nos formaron mucho por lo en la menos, carrera de eso, sí. por lo menos toca un poquito un tema conductual, ¿no? Que se puede relacionar Es verdad. bastante con interacción psicológica. Así que algo es algo, ¿no? Pero cuando hablas te hablan de amputación de miembros en casos de diabetes, pues aparte de ser todo horrible, pues no le ves realmente una relación con la psicología. Por el chat comenta también el estudio de las ranas. Ah, de las ranas, pero eso fue una cosa más académica y por las risas, más que otra cosa.
Eso era porque tengo un amigo pues que hizo biología y antes de desencantarse del todo del mundo académico, decidió publicar un paper acerca de qué comen los sapos. Entonces me pidió ayuda para analizar los datos y demás. Qué Pero vamos, fuerte. efectivamente, iba del contenido del estómago de un montón de sacos atropellados en una carretera. O sea, bueno, Qué aleatorio todo. cosas que pasan, pero digamos que ahí eso lo hice no por amor al arte, sino por amor a mi amigo, ¿no? Y no por dinero. ¿Eso cómo Solo- era, Ricardo? ¿Cómo me dijiste que había unos premios Nobel? Los Ig Nobel. Los Ig Pero es que yo de ese estudio, Iván, recuerdo la conclusión. ¿A qué conclusión llegasteis con lo de que se metió un sapo en la boca? Pues lo que le quepa. Ah, bueno, muy inesperado. Había bichos de todo tipo, lo que fuera que entrase dentro, ahí va. Y hojas, y palitos, y piedras. O sea, lo que el sapo crea que le cabe en la boca y crea que se come. Y lo que decía Alicia, perdón por haberlo cortado, ha dicho, hay unos premios que imagino que muchos conoceréis, pero puede que gente que nos esté viendo, ¿no? Que son los premios Ig Nobel, que se da un premio al estudio que responda a la pregunta de investigación a priori más absurda e inverosímil. Por ejemplo, yo recuerdo algunos títulos de algunos ganadores como recuerdo que uno era un estudio que demostraba que cuanto más tiempo estaba tumbada una vaca, más tardaba en levantarse. Hubo otro muy reciente sobre los peces y su capacidad para mirar imágenes estando muertos, que pueden captar cuando ocurre eso. Pero bueno, el tema es que dan dinero con una moneda que no tiene valor, pero es un reconocimiento a trabajos que realmente aportan a la ciencia, pero que son inverosímiles de partida inicial. Qué Hay bueno. cosas muy divertidas y bastante bien hechas. El problema es la pregunta de investigación. Claro. Yo estuve pensando en citar uno, al final no lo hice porque me da un poco de vergüenza, pero citar uno en mi tesis. Mi tesis iba de tendencia al riesgo y esto era un paper de economía en el que se hacía un experimento con todas sus condiciones experimentales y demás. Y el grupo control se le pedía que apostase unos dineros imaginarios en una tarea que no recuerdo, pero da igual. Y al grupo experimental se le pedía que apostase también dinero imaginario en esas tareas, pero sujetando en brazos un cocodrilo pequeñito, vivo, o sea, un cocodrilo de verdad. Y Madre entonces mía. encontraban que los que llevaban el cocodrilo en brazos apostaban más fuerte en esa tarea imaginaria. Me parece guay que al final hayamos acabado comparando el hacer metodología para campos aplicados muy lejanos de la psicología con los Ig Nobels. Estamos dando un mensaje muy claro. Dolores, ¿y tú en qué campos has trabajado como asesora? Bueno, como asesora, yo mi línea de investigación aplicada dentro de la psicología, pues tiene que ver sobre todo con el estrés de las minorías sexuales y también en grupos minoritarios en general, en inmigrantes, en LGTB+, en fin. Eso ha sido un área, la verdad es que la que me ha dado más satisfacciones, la que inicié en el año 2003, o sea, no existía ni siquiera la ley, y bueno, y donde he hecho una gran parte de mi currículum que me ha permitido pues avanzar. Ahora estoy con educación patrimonial, me he enganchado con una tesis y bueno, con centros de secundaria hemos acudido hace poco a Madrid al congreso de CIEP, de patrimonio, me lo he pasado pipa, os hubiera encantado. No tiene nada que ver con lo que hacemos en metodología, o sea, pero nada, en los congresos, ninguno de los que he ido, me ha asombrado lo creativos que son, me ha asombrado las videocápsulas, me ha asombrado sentarme en el suelo para que me enseñen un taller sobre inteligencia artificial, me ha encantado. Qué fuerte. Me ha encantado pasar por un sillón que está abierto al que quiera subir, o sea, no tiene nada que ver, no sabía, y he aprendido muchísimo. Y he disfrutado con la doctoranda para presentar nuestra videocápsula y estamos ahí, o sea, eso me ha encantado. Estoy ahora entusiasmada con este tipo de actividades, ¿no? Y meterme pues, en la didáctica, en el profesorado, en fin. Esa es una de las dos grandes áreas, ¿eh? Sobre todo ya digo, lo que tiene que ver con el estrés de las minorías ha sido donde más hemos desarrollado, porque luego el otro campo ya es más metodológico, ha sido sobre el tema de usos y abusos de las pruebas de significación, que ahí empecé con el proyecto de la clase magistral de la titularidad en el año hace muchos.
siglo pasado. Hace muchos. Entonces ahí empezó y sigo con lo mismo. Así entre nosotros, aunque sea una tontería, pero bueno, hoy escribí a NECA, a la señora presidenta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y le expliqué un poco que se leyera 2 artículos nuestros. No creo que me conteste, ni creo a lo mejor que vea mi correo. Creo que es de la universidad, no me acuerdo. Es la autónoma, ¿no? La de ella. Le escribí a ese correo, pero le dije, bueno, porque ¿estuvisteis en lo de la CRUE del otro día? No. En las jornadas online. Pues estuvo muy bien, ¿eh? Os interesa, sobre todo porque tiene que ver con cosas de cómo se va a evaluar sexenios, actividad investigadora, el proyecto Dora, todo esto. La verdad está colgado, creo, ¿eh? Pero estuvo muy bien. Yo sí que me lo miré todo y me lo he remirado. Y entonces, pues les he enviado los 2 artículos otra vez, porque ya lo he hecho más veces. Pero a mí yo soy de impulsos, como algo me dé. O sea, como escribo y ya está. Si no me contestan, pues bueno, me quedo. Pero yo ya lo envié. Y hoy lo he escrito justamente esta mañana. Le he juntado los 2, digo, bueno, pues creo que antes de pensar también, o sea, para cambiar el problema que tenemos de replicación de prácticas y de tal, pues creo que habría que cambiar la cultura de la investigación, los premios, los reconocimientos, y si quieren ciencia en abierto, o nos cambian las recompensas y los premios y todo lo que está alrededor, de tal manera que vayamos a la conducta, o no vamos a hacer nada, encontraremos otra vez la manera de llegar y seguir haciendo lo que sea, porque al final nos evalúan y de ello depende pues nuestro sueldo y nuestra promoción y todo. El día que presente el problema no está en si se firma Dora o no, que parecía que ese era el problema. Para mí no ese es el problema. El día que presente la tesis te tendré que tener como participante, porque la temática va ligeramente por ahí. Pues, y por recaminar, creo que reconducir, creo que más o menos todos hemos contado el primer análisis de datos que hemos hecho, porque Belén Tea nos ha contado que estuvo trabajando para diferentes grupos de investigación ahora con diferentes problemas psicológicos. Belén Notea, Belén Unez nos ha contado que ha trabajado en el Gregorio Marañón, creo que era, y también en la Autónoma, en el CPA, aunque no lo sepáis. Iván nos ha contado sus primeros pasitos en farmacéutica. ¿Recordáis, por ejemplo, igual que Iván nos ha contado que ha estado asesorando a un caso concreto de aplicada, cuál fue a la hora de asesorar a la gente, qué pensáis como asesores en ese rol? ¿Qué es la parte más difícil? Porque tened en cuenta que nuestro público ahora mismo son personas que están en primero, segundo de máster, o gente que se dedica a la metodología en general, o a lo mejor futuros clientes de asesoría. ¿Qué es lo que resulta más difícil como asesor en tu primera, segunda consulta para poder conectar realmente con la problemática del cliente? Por ejemplo, alguna Belén. Yo creo que una de las cosas más difíciles es que sepan lo que quieren. No sé a vosotros lo que os ha pasado, pero a mí te llegan con una base de datos y te dice, toma, he recogido datos y dime qué hay. Y es como, pero ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué has recogido los datos? ¿Qué hipótesis tienes? ¿Qué es lo que quieres? No sé, saca de ahí lo que quieras. Y es como, no me puedo poner a hacer análisis a lo loco. O no puedo explicarte 20.000 análisis para que tú los hagas a lo loco. Entonces yo los problemas que tenía al principio y los problemas que sigo teniendo hoy en día es eso, que la gente viene con, aquí tienes la base de datos, ¿qué hago con ella? No sé vosotros vuestra experiencia. ¿Me he quedado? Sí, traducir al lenguaje común lo que quiere el cliente es complicado. Eso desde luego. Aunque la verdad es que a mí lo que me ha sugerido la pregunta es que también es muy complicado hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto al cliente de cuánto le vas a cobrar por hacer esa cosa que no sabemos lo que es exactamente. Tienes toda razón. Sí, eso también a día de hoy también me sigue pasando, que es en plan de que me hagas esto y es como, ¿y cuánto vas a cobrar? Y es como, pues no lo sé, porque tampoco sabes lo que quieres, no sé cuánto tiempo voy a invertir, no sé, es muy difícil. Sí, tienes toda razón. Y hay un riesgo ahí importante de malvender nuestro trabajo, curiosamente.
Lo hablaba es que además coincidió que ayer volví a encontrarme con una persona con la que no había hablado antes de la pandemia. Entonces él hizo el máster de metodología y lo tenía todo un poco olvidado. Y ahora está ayudando a gente a hacer análisis para TFMs y cosas así. Y entonces, claro, pues tiene el problema de que no sabe presupuestar. Cobra muy poco por los análisis. Y hombre, pero es que a mí tampoco me lleva tanto tiempo. Fíjate, es como ya. Pero nunca le hemos dicho a un dentista que esos 40 euros del empaste, que por qué me va a cobrar 40 euros si ha tardado 5 minutos, ¿no? O sea, se cobra por tarea y no por hora, en realidad. Y Diría yo, vamos. ¿Alguna vez os ha pasado al contrario? Porque habláis como de sobrepresupuestar, pero infrapresupuestar, que os encontréis de repente algo que iba a ser una simple TD Student de muestras independientes, pero luego la variable realmente no era cuantitativa, había 20.000 huecos de valores perdidos, estaba recogido con textos de manera distinta, porque hay muchas problemáticas, entiendo que os habéis enfrentado a ellas, que a lo mejor podéis adelantar a futuras personas. Sí. Que todo eso que has dicho va a pasar. Parte de no tener ese lenguaje común, de que te digan, sí, ya me has tenido una base de datos buenísima. Buenísima, está lista para analizar. Es mentira siempre. Y te dan siempre. Un Google Doc. Un doc o lo que sea, efectivamente. O valores perdidos, Bueno, valores imposibles, la locura. Que te den un Excel y que en vez de comas haya puntos y entonces, o al revés, y entonces no lo lean los programas, que esté metido todo como texto o las variables se hayan puesto sí, no, en vez de 1, 2, tengas que ponerte a recodificar todo, eso sí. Sí, yo por eso, yo no cobro por análisis, yo cobro por horas, porque al principio decía, bueno, pues eso, una TD Student, algo así sencillito, y luego aprendí la lección de que no hay nada sencillo. Y primero, siempre que me mandan la base de datos, yo veo lo que hay y luego ya digo, vale, pues con esto puedo trabajar, o sea, ya con eso ya calculo más o menos cuánto tiempo me va a llevar, pues eso, decir, vale, tengo que rehacer media base de datos, en realidad esto no va a ser de Student, así que sí, siempre pido primero la base de datos antes de meterme en cualquier fregado. ¿Y eres buena estimando las horas que te va a llevar? No, siempre infraestimo y siempre, o sea, a pesar de que digo, vale, siempre digo, vale, esto es fácil, esto en 1 hora y media lo tengo. Así que voy a decirles 2. Y luego al final son 3. O sea, a pesar de que siempre digo que voy a tardar algo más, siempre me equivoco. Sí. Yo acabé desarrollando una estrategia. Eso ya fue después de la farmacéutica y tal, cuando ya me había encontrado estos problemas de bases de datos imposibles y que la pregunta de investigación cambia sobre la marcha, que también puede pasar. O es que yo quería esta otra cosa que no me has hecho. Pues al final acabé haciendo trabajos para particulares y para pequeños negocios y entonces siempre acababa diciendo un número de horas muy exagerado, a mi entender, quizá no era tanto, a tanto la hora y era mucho dinero. Y luego siempre ofrecía la opción B, que es tarifa plana. Que te voy a cobrar tanto. Me acuerdo que cuando empecé a hacer eso eran 800 euros. Luego pasé a 900. Luego ya fui subiendo poco a poco, ¿no? Que eran cosas grandes, eran proyectos importantes. Y al final era un dinero que yo consideré razonable por hacer ese trabajo de principio a fin. Incluyendo lo que me va a salir del alma porque no voy a poder evitar lo que es hacerle entender lo que he hecho al cliente. Que eso nunca sabes cuánto te va a llevar. Pues al final... Eso es cierto que yo no lo pongo en el presupuesto, pero también te lleva mucho tiempo cuando tú le das el resultado y bueno, claro, es que se lo tienes que explicar tú todo porque no saben interpretar lo que es, bueno, lo que es la significación. No, es que tienes que poner el tamaño de efecto, el tamaño de qué, y es como, espérate, ahora tengo que explicar primero que es un tamaño de efecto para luego explicarte cómo interpretas y para luego que entiendas por qué es importante, bueno, todo el... Sí, tienes toda la razón. Y es que después de cierto número de horas de haber hecho un trabajo, cuando lo ves escrito y lo ves mal escrito, mal interpretado, da una rabia que no puedes con ella. A mí me pasa eso. Entonces a veces he incluido en el presupuesto redactar yo partes del informe, por ejemplo. Mejor. ¿Os ha pasado algo similar, Belén o Dolores? Comentar que lo de explicar sí que es una parte un poco farragosa, pero a mí casi la que más me suele molestar más es un tipo específico de persona que es con la que te tienes que pelear por los análisis
que hay que hacer, ¿no? Que te vienen ya con, oye, yo es que he visto que este autor ha hecho, pues, decíamos el otro día, una nova mixto y yo quiero hacer una nova mixto. Y tienen datos no tienen datos para hacer una nova mixto porque ni siquiera las variables son continuas. Entonces, cuando una persona viene con una opinión muy formada de lo que quiere y le tienes que explicar que no y hay reticencia, que es como, me estás contratando para que yo te alumbre sobre esto, ¿no? Encima no intentes pelearte conmigo sobre lo que hay que hacer. Eso es lo que yo peor llevo y pasa más de lo que podéis imaginar. Yo creo que el 20% de las veces, más o menos, he tenido como que invertir tiempo en convencer a otra persona que lo que quería hacer pues no se podía hacer. Claro. A mí los que me dejan como vía libre y después pues yo tranquilamente les explico ese tipo de perfil. Claro, porque seguro que te dice, el programa me deja hacerlo, mira, meto aquí una variable dicotómica y aquí otra y me está haciendo una nova. Pero claro, otra cosa es que esté bien hecho. ¿Has tenido alguna situación similar, Dolores, que a lo mejor le presentaban algún análisis y al final has convencido de lo contrario? Muchos. Cobrar no he cobrado nunca, la verdad. Tampoco en mi época, cuando yo empezaba, pues te llamaban y lo hacías y ya está. O sea, no había más. Pero sí que es cierto que me cuesta mucho hacer unos análisis sin saber del contenido. Por eso prefiero, en fin, ahora ya no, a no ser que cuando vienen con una tesis, es que solamente quiero, no es que nos reunamos una horita y yo te diga lo que tienes que hacer. Yo si no conozco de qué va el tema, la hipótesis, pues me cuesta muchísimo porque no sé lo que estoy haciendo y no sé trabajar en abstracto. Entonces, trato de no, o sea, si me voy a meter, me tengo que meter. Y si no, pues no, prefiero no hacerlo porque me voy a equivocar o no voy a estar segura. Y para mí la parte teórica es lo primero y me lo tengo que estudiar. Y eso me ha llevado, cuando era al principio, pues ayudante o al principio, pues muchos trabajos que me he tenido que estudiar todo el tema y aprender. Por otra parte, no pasa nada. Ahora sé de muchas cosas también, entre comillas, ¿no? De contenidos teóricos. Pero meterse sin saber de qué va, y eso lleva mucho tiempo. Entonces eso pienso que hay que ponerlo en el presupuesto. No puedes decir, dame estos datos y ahora mismo te digo esta con esta y esta con esta. Es imposible. Entonces hay que tener en cuenta que requieres también un tiempo de entender lo que están haciendo y lo que quieren y ver si es viable. O sea, aquí no hacemos magia. O sea, yo colocar esta aquí y esta allá lo que quieras, pero si está bien hecho no tengo ni idea ni por qué lo hago ni para qué te sirve. Y como luego te van a preguntar esa parte, pues hay un tiempo previo de análisis y de estudio del proyecto que te traen. Y si no, mal camino empezamos. Entonces eso hay que ponerlo también y explicarlo. Es que yo tengo que saber de lo que me estás preguntando y necesito X horas para entenderlo, que me pases tu estudio teórico y tus necesidades y luego ya te digo si esto es viable, no es viable y cómo lo podemos hacer. Y eso ya entra en las tareas del metodólogo, claro. ¿Y qué os ha sucedido alguna vez que después de incorporar bien la teoría, saber lo que tienes que hacer, que la base de datos esté perfecta, habéis comprobado el rango de las variables, todo es perfecto, todo es bonito, dais no significativo? O la hipótesis, al final el resultado es contrario. Sí. Ese choque entre lo que la persona espera y lo que sus datos parecen apuntar, ¿habéis tenido algún tipo de encontronazo, alguna discusión con un cliente? ¿Cómo tratáis ese tipo de temas? Yo encontronazo no, pero yo creo que más del 50% de las veces es lo contrario a lo que está buscando o es no significativo o ya está. ¿Por qué? Pero es que la primera parte que has descrito de todo ya está bien, la base de datos está bien, no. Es que eso es mentira. Lo sé. Estamos hablando de aplicado, no estamos hablando de lo que vemos en clase, lo que vemos en la universidad. Estamos hablando de la realidad. Las bases de datos que hay en la realidad no son perfectas. Nunca. Las pruebas no paramétricas se convierten en tu mejor amigo. Porque las paramétricas no se pueden utilizar nunca. Y las preciosas hipótesis que planteamos a ver si se cumplen, no se van a cumplir. Entonces, es que es la realidad. Yo ya os digo que más del 50% de las veces, o igual hasta el 80% de las veces, es pues mira, pues no es significativo. Búscate, reescribe si es una tesis, mira a ver de qué otros artículos puedes buscar que lleguen a la misma conclusión que tú, o a ver cómo lo consigues,
Y la gente sí, pero nunca he tenido problemas. Eso sí, eso es cierto que dicen, vale, bien, no pasa nada. He encontrado otros artículos que dicen que esto no es así y tengo para referenciar. O pues ahora que estoy con los médicos, que pues todo lo que llevan a los congresos y todo eso, no tienen nunca problema. Dicen, sí, no, pues vale. Sí, No sé yo los pienso demás. que quizás el problema es que a lo mejor pienso que el metodólogo, la metodóloga, nos están atribuyendo la función de análisis de datos. Y creo que donde nos deberían de contratar es en el diseño. Claro. Antes de recoger los datos, en el diseño es 100%. donde hacemos la función más importante. Luego un estadístico que quieras, ¿vale? Nosotros también, por supuesto, pero si no hay diseño, no hay datos ni resultado, por supuesto. Entonces el contrato Claro. tendría que estar en el diseño. Eso me ha pasado, pues por ejemplo, eso con los médicos al principio, con este grupo de investigación de médicos con el que trabajo, al principio era simplemente para el análisis de datos. Y claro, y el 80% de las veces, volvemos a eso, era, ya, pero es que los datos están o mal codificados o tal, es que esto tendríais que haber cogido más muestra porque tenéis muy poca muestra y con esto la puedo trabajar. Y entonces, hablando ya, ahora ya entro desde el diseño, ya desde que se plantean qué nueva investigación van a hacer, ya estoy yo con ellos para ver, vale, estas son las preguntas que vais a hacer, esto, efectivamente. Pero solo lo he conseguido con este grupo. Normalmente si son cosas de tesis o eso, ya me llegan con ya he recogido los datos. ¿Y con qué cuestionario? Pues no sé, uno que saque de internet. ¿Y qué fiabilidad tiene? ¿Y qué tal? Pues no sé. Pues vamos bien. Aquí da mucha pena, ¿no? Esto es como darle una mala noticia a un paciente. Aquí podríamos volver a recordar la frase aquella de Fisher, ¿no? Al consultar al estadístico después de que hayan terminado el experimento es pedirle que haga una autopsia al cadáver. Exacto. Qué bueno. Exacto. Yo le escuché a un compañero algo un poco más brusco a la hora de devolver a un cliente y es que el análisis de datos es como una especie de cocina y la calidad del plato depende de la calidad de los ingredientes y la receta que se haya utilizado. Entonces, si me traes mierda, sale mierda. Y se lo dijo así y yo me quedé en plan de... Pero es que tenía razón, claro. Entonces no podía hacer magia si no tienes materiales. Pero bueno. ¿Hay alguna preguntilla más por el chat mientras seguís hablando? El metodólogo es necesario para el diseño y efectivamente yo creo que parte de lo que decíais, perdonadme que a lo mejor meta mi parte personal en intentar integrar lo que contabais, es que muchas veces si alguien no sabe lo que está buscando, realmente no sabe por qué está midiendo lo que está midiendo ni cómo lo ha hecho, no tiene un diseño claro, no ha hecho un cálculo de potencia, no ha hecho un montón de cosas que luego les va a llevar realmente a encontrar el resultado que ellos deberían esperar. Entonces, todo creo que lo que estáis contando está más o menos relacionado. Y tenemos por aquí otra preguntilla más. Y es si tenéis alguna anécdota curiosa, mejor ya por ir por la parte más bright side, más bonita, de que hayáis podido ayudar a alguien, que os lo haya agradecido un montón, que realmente para vosotros, por ejemplo, el trabajo con esa persona haya sido significativo. Que os haya cambiado la forma de parecer, de ver alguna cosa. Bueno, muchas. Yo creo que sí. Yo he tenido muchas experiencias de gente. Recuerdo sobre todo un chaval que no lo he vuelto a ver, venía de economía. Era una persona que en fin, él quería hacer su tesis, pero por lo que yo pude intuir, no tenía mucho apoyo de su director de tesis o directora. No sé quién era, ni nunca le pregunté, ahí no venía el caso. El caso era solucionarle su problema. Y vino varias veces porque creo que estaba haciendo, me acuerdo de él, vino varias veces porque creo que era un metaanálisis, esto ya hace unos años, y no conocía a su director o su directora, no conocía muy bien la técnica, y me preguntaba a mí porque me había visto por algún trabajito, y venía un poco muy tímido y porque pensaba que no estaba bien lo que estaba haciendo, que venía a preguntarme, pero su directora o su director no lo sabía, pero él tenía que sacar esto y tal y que cual. Y yo le dije que no tenía ningún problema, que él podía averiguar, igual que mira un libro, pues me pregunta a mí si le puedo ayudar, yo le iba a ayudar. Y 2 o 3 sesiones tuvimos, al final vino, cuando leyó la tesis y me agradeció el trabajo que yo le había prestado, la atención que le había prestado. Nunca supe más de él, pero sí que lo vi una persona, pues eso, frágil, una persona que tenía problemas y no sabía dónde acudir, y desde luego
a su director o directora de tesis, pues algún problema había porque no... Pero él se empeñó y la sacó. Y aquello lo recuerdo, sí, como un agradecimiento especial que viniera después a decírmelo, que la había leído y que estaba agradecido de esa ayuda, pequeña ayuda o mucha ayuda que le hice. Pero bueno, muchos casos, la verdad es que sí. Sobre todo de alumnos, más que en cuanto a iguales, ¿no? Pero de alumnado que no conoces de nada, de fuera, de Latinoamérica, gente que te llama, que te escucha, que te dice, sí que hay gente que después tiene ese tiempo para acordarse de que le echaste una mano. Y eso, pues bueno, yo creo que es lo que sacamos, ¿no? Es positivo y te impregna de ganas de volver a hacerlo, porque si no, es lo que ganamos. Genial, qué bonito. ¿Alguna otra anécdota bonita por ahí? Belén creo que quiere contarnos algo, pero no la oímos. Ahora sí. A ver. ¿Hola? No te oímos. Ahora es cuando dice, ese chico de la tesis era yo. Muchas gracias. No sé. Ojalá. ¿Me escucháis entonces? Ahora sí. Pues yo no sé de qué depende esto. Nada, yo a mencionar que ha mencionado David de mi experiencia en el sector de Belén, si quieres, quítate los cascos y hablas simplemente y te muteas cuando no estés hablando, porque se te oye un poquito robótica. Ahora. Sí, se oye mucho mejor, sí. Bueno, mi experiencia en realidad no es una en concreto, sino que es muy general de cuando estaba en el Centro de Psicología Aplicada, que básicamente, dábamos un servicio de asesoramiento estadístico a alumnos y alumnas de todas las facultades que quisieran venir de la autónoma, en este caso. Y yo recuerdo que muchísimos alumnos entraban llorando del agobio que tenían por no tener ni idea de por dónde coger los datos ni nada. Y esos mismos alumnos que entraban llorando del agobio salían llorando de la felicidad. O sea, yo literalmente he visto a personas llorar de la felicidad por entender la estadística. Alumnos y alumnas, sobre todo. Y eso a mí, nunca me olvidaré porque es precioso generar eso en una persona, ¿no? Yo por alusiones, aunque no me hayas aludido literalmente, pero es que trabajamos juntos en ese periodo, en esa clínica. En ese momento, cuando estudiaba el máster, yo decía, ¿pero soy psicólogo o no soy psicólogo? Y creo que nunca me he sentido más psicólogo que dando sesiones de análisis de datos a gente que necesitaba ayuda. Porque lo primero que tienes que hacer es normalizar la situación en la que estás. Describirla perfectamente, decirle que no te preocupes, que va a pasar, darle las herramientas, ver cómo va a cambiar. Es que era una consulta psicológica y encima estaba en un centro de psicología aplicada, era en plan de, estoy haciendo tratamiento psicológico con esta persona, pero en vez de hacer una técnica de exposición, le estoy haciendo una nueva. Y ves cómo sus niveles de ansiedad se van bajando, y te lo agradecen un montón. Y a colación de esto, es algo que quería preguntaros, ¿no? Porque si creéis que realmente existe una necesidad por parte de las personas que trabajan en la universidad, desde los doctorandos o TFMs hasta los mismos profesores de diferentes áreas, que la propia universidad a lo mejor pueda dar solución mediante un servicio, como por ejemplo sucede en la autónoma. En la Complutense creo que no hay algo parecido. Pero en la autónoma, como comentaba Belén, hay un servicio dentro del CPA, que es el Centro de Psicología Aplicada, que es un servicio de metodología gratuito para las personas miembros de la universidad. Sin embargo, otras universidades no lo tienen. Y yo creo que este tipo de servicios es algo que se puede explotar un montón y que en vez de utilizar trabajadores externos a la universidad, se podrían nutrir de los másters y trabajadores que saben de este tipo de herramientas de la universidad propia. Creo que es una oportunidad que se está perdiendo. ¿Qué opináis? Aunque ya es una pregunta totalmente sesgadísima, como podéis observar. Pues sí, buena idea parece, solo. Buena idea parece porque doctorandos y alumnos de TFG, TFM, lo que corresponda en cada etapa de la carrera, pues al final acaban o llorando por los pasillos hasta que alguien les ayuda un poquito o haciéndolo fatal y entonces pues teniendo que ir ante un tribunal y el tribunal pues tiene que poner un poco cara de póker porque, no sé, supongo que algún TFM habrá sido suspendido por haber hecho una mala estadística, ¿no? Un mal diseño, pero yo creo que muchas veces no ocurre eso. El tribunal pone caras raras, pero eso se deja pasar y ya está.
yo creo que se perjudica a todo el mundo, al tribunal, porque es que hago yo aquí, al alumno que no se ha enterado que lo ha hecho mal, ni por qué lo ha hecho mal, a su tutor, que también debería poner un poco cara de vergüenza. Y yo creo que formalizar la ayuda o la orientación debería estar, como dice David, pues sí, dentro del centro. Si alguien tiene alguna plaza en en algún Valencia máster... Perdón. No, quería decir... Que aquí en Valencia tenemos un área, una clínica de psicología clínica que llevará pues un poquito antes de la pandemia, pues podría haber también un servicio de tipo de metodología, de diseño y análisis de datos, y sería muy interesante. Yo hace muy poco en un tribunal X sí que me encontré con unos datos que cuando abrí estaban todos interpretados, había sido alumna mía, o sea que, pero estaba todo interpretado al revés, con las P's al revés, se lo interpretaba absolutamente todo al revés, pruebas que no tenían, en fin. Y al final le pregunté directamente, ¿pero estos datos los has analizado tú? Y entonces me reconoció, porque claro, vio que, entonces se dio cuenta que ni la había releído la tesis, que es lo que yo le dije, el TFM, digo, pero bueno, por lo menos si lo hubieras releído, lo hubieras visto, que lo había contratado en el mes de agosto, que no le daba tiempo, y lo había contratado, y le hicieron un caos, todo al revés. Y claro, imagino que como todas estas cosas no vienen con contratos, la mayoría de veces en esos niveles no vienen con contratos ni nada, tú no puedes reclamar, o sea, tan estafado, pero tú ibas por lo negro, así que... Haberlo releído. Ella si lo hubiera releído, porque además era chica, pero bueno, que se le complicó el mes de agosto, lo quería leer en septiembre y dijo, pues lo contrato a... No, es que se lo he dado a una compañera, a un amigo, no recuerdo lo que me dijo, y me ha hecho todo, le hizo los análisis y se los redactó. Pero claro, se lo redactó todo al contrario. Lo que era P menor lo redactaba como tal y al contrario. Y no tuvo ni tiempo de releerlo porque es que fue a abrirlo, que nosotros pues siempre abrimos por el mismo sitio, mitad del trabajo para ver un poco lo que hay y luego, además se lo digo a los alumnos, digo, yo leo vuestros trabajos empezando por vuestras hipótesis. Me leo las hipótesis, por ahí empiezo. Y entonces digo, vale, pues me tiene que haber explicado en la introducción aquello que dice en la hipótesis, las variables. Si no las tenéis, ya baja la nota porque no vais a poner una hipótesis y justificarla teóricamente. Por ahí empiezo por la hipótesis. Qué bueno. Veo la introducción y de la introducción ya me voy a los análisis. O sea, no leemos linealmente, vamos donde Qué consideramos bueno. que tiene que haber ese orden. El otro día en un taller que dio Sergio Escorial, que creo que está por aquí, sobre redacción de textos científicos, hablábamos de en qué orden empezamos a escribir un paper y no, claro, no mencionamos en qué orden se empieza a leer un paper. Nunca lo había escuchado así, primero la hipótesis y creo que me lo voy a quedar, la verdad. Claro, porque si esa hipótesis no está fundamentada teóricamente no me vale. Claro, entonces yo les digo que lo sepáis, porque es que no las fundamentan, es que es la experiencia de leer cientos de trabajos de que están hablándome de la historia del prejuicio y cuando llegan a las hipótesis no me han hablado de aquello que quieren descubrir. Tendrás que haberlo visto en la literatura o por qué te se ha ocurrido a ti, pero tiene que estar un modelo teórico que lo sustente, un tal, un cual. Entonces siempre empiezo por las hipótesis, leo el título y del título a las hipótesis. El título también tiene que recoger lo fundamental de tu trabajo. Si no has hecho un mal trabajo, te has vendido mal. O sea, vamos dando saltos y yo se lo explico para que sean conscientes, pero ni aún así. Entonces, pues ya lo escribo directamente en las instrucciones. El informe de investigación se leerá en este orden. Ah, qué bueno. Título, hipótesis, introducción, resultados y finalmente la discusión. Y si no discutís con alguien, tampoco me sirve porque no es un resumen. Y así se lo hago. Qué y bueno. Vamos y así lo hacemos en Muy clase. valioso esto, Dolores, gracias. Que si queréis, como ya estamos llegando a la horita del directo, vamos a presentar, también vamos a dar un espacio a nuestros concursantes a que entren con las cámaras y os hagan las preguntas que les apetezca hacer. O si tenéis también concursantes, ya podéis empezar a entrar. Si tenéis alguna pregunta a lo mejor específica para alguna invitada en específico, también podéis hacerlo, ¿vale? En lo que van entrando, pues si acaso no estabas en contexto, Dolores, lo que estamos haciendo estos meses es que cada mes a estas personas que se han apuntado de manera totalmente voluntaria
les estamos guiando en temáticas mensuales. El mes pasado era crisis en replicabilidad. Les planteamos un pequeño trabajo a principio de mes y a final de mes hacíamos como un pequeño directo de 1 hora donde nos ponían sus resultados. Y había como una especie de tribunal que les criticaba los trabajos para ver cómo mejoraban. Y el tema de este mes es metodología aplicada. Entonces, por eso es la clase de hoy, que es a mitad de mes, Exacto. es experiencias, y luego al final de mes van a tener que demostrar ellos qué tal se llevan con sus clientes, porque tienen clientes este mes, Claro. que les han pedido ayuda en un trabajo, que el trabajo ya está hecho, pero quieren ver si ellos les darían una vuelta o cómo se lo hubieran planteado. Claro, o sea, aprovechad, concursantes, porque ahora podéis pedir consejos para vuestro reto del mes. Así que, bueno, si... ¿Tenéis alguna preguntilla? Celia, ¿quieres empezar? No sé si tú tienes algo por ahí. Hay manos levantadas por Ah, que parte hay de manos, Nuria. venga. Podéis levantar la mano si lo veis Venga, más, Nuria, más perfecto. factible, ¿vale? Dale, Nuria. La verdad, bueno, no era mucho para el reto, sino ha sido un aspecto como muy interesante que ha comentado Dolores, y era que, claro, yo nunca me había planteado si en un futuro voy a hacer alguna asesoría metodológica, el incluir esa parte de estudio propio para yo entender no solamente su estudio, sino yo refrescar a lo mejor mi memoria porque no sé cómo hacer los análisis. Te quería preguntar un poco cómo llegas a calibrar, ¿no? Hasta qué punto debo incluirlo dentro del presupuesto, que no sé si lo menciono, que era lo importante. ¿Cuándo incluirlo y cuándo no? Porque claro, yo pensaba que era una responsabilidad mía como metodóloga el conocer todos los principales análisis o los más comunes y bueno, nada, era un poco eso. ¿Me lo preguntas a mí? ¿Hola? Sí, Sí, ¿verdad? Vale. sí puede ser, o cualquiera. Claro, no, yo si ahora mismo tuviera que hacer un presupuesto con la experiencia que ya he tenido de muchos años y me pidieran un presupuesto, pues alguna empresa que quiere hacer un estudio y piensa en mí, pues desde luego les diría que lo primero, dentro de ese presupuesto, hay un tiempo de estudio previo mío. Yo tengo que aprender de qué va su trabajo. Si no, yo no les voy a hacer un buen trabajo como metodóloga. La metodología no está aislada de la parte teórica. Entonces yo dentro de ese presupuesto que necesito 2 semanas, leerme 2 artículos de lo que están estudiando ellos, no tanto para aprender el contenido, pero aprender cómo se trabaja en ese ámbito. Yo lo voy a tener que hacer. Yo cuando me han pedido de personalidad, de no sé qué, me he tenido que leer 2 o 3 trabajos, ver qué es lo que se hace, o yo trabajaba con unas compañeras de las Islas Baleares y ya me enviaban los artículos cuando tuvimos ya varias colaboraciones, me decían, mira, y te envío los 2 artículos donde creo que ya me evitaban la faena de buscarlos yo, pero eso tiene que estar, o sea, en el presupuesto hay un proceso de formación teórica en el tema y eso todo lo van a tener, cada estudio que te traigan puede ser sobre cualquier cosa. Tú no puedes, o desde mi punto de vista, yo no puedo hacer un análisis en neutro. Necesito saber cómo se trabaja en el área, necesitaré leerme, necesitaré un tiempo y necesitaré formarme un poco para saber por dónde puedo aportar el mejor diseño. Bueno, ya diseño ya lo tendrán, con los datos que tengo, que deberían de contratar, ya he dicho, en el diseño, pero si ya tengo los datos, incluso ahí, necesito un tiempo para saber cómo se trabaja, qué se hace, probablemente pues ver posibles problemas que tengan los resultados. A lo mejor me tengo que leer un metaanálisis para saber cuál era el tamaño del efecto medio que estaba en ese área. Aquí no se ha detectado, eso les tengo que decir yo, mirad, esto se hizo mal porque vosotros planificasteis esto, habéis tenido esto y al final, mirad, teníais que haber puesto esto, esto y esto. Por lo tanto, en vuestro informe es necesario que incluáis esas limitaciones. O sea, nuestro campo no es solo hacer análisis de datos. Si a mí me piden un trabajo, voy a tener que tener una reflexión previa sobre el área, voy a tener que leerme algo, porque si no, creo que no haría un trabajo bueno desde el punto de vista de diseño, análisis y como profesional de la metodología. Y luego también discutir esos hallazgos. O sea, yo no les puedo decir, ala, y ahí los tenéis y ya está. Pues yo creo que no me volverían a contratar ni considero que yo lo haría bien. Por eso necesitas la fase previa y pues que seguramente es la que más tiempo nos va a llevar, porque son áreas que probablemente no tenemos ni idea y que tenemos un poco de proceso de formación mínimo. Y eso es tiempo y reflexión. Y hay que venderlo así. O sea, mire usted, yo no hago magia. Yo no sé colocar las variables aquí, si no sé qué tengo que colocar y por qué. Sobre todo por qué.
Muchas Y luego la gracias, discusión, Dolores. creo que también hay que presentarles herramientas de discusión de por qué sucede esto y no sucede. Y eso me lleva tiempo de estudio teórico. Esa es mi opinión. Un Muchas pequeño gracias. ejemplo, si me Gracias. permitís, yo tuve que hacer un trabajo de regulación emocional y la hipótesis que él planteaba y lo que salía era totalmente contrario, que la regulación emocional no se relacionaba negativamente con algo que tendría que ser positivo. Y estuvimos una semana dándole vueltas y es porque no me había explicado que el cuestionario, aunque la variable se llamase regulación emocional en SPSS, el cuestionario era el DERS. Aquí hay alguien que nos contó la semana pasada que El le... DERS mide desregulación emocional. Ah, amigo. Entonces, claro, si yo no sé que teóricamente estás midiendo la desregulación, aunque tú la llames regulación, no te puedo interpretar correctamente lo que está sucediendo. A Vanessa Y eso- se le gusta mucho ese tema, ¿verdad, Pues, Vanessa? para que os hagáis una idea muy sencillita, resumen de lo que ha Me contado apasiona. Dolores. A Vanessa nunca le he pasado. Bueno, también teníamos la pregunta de Santos. Sí, a ver, yo es una pregunta más bien moral y ética de esto de la psicología aplicada. ¿Os habéis encontrado en alguno de vuestras de vuestra carrera alguna situación en la que vosotros digáis, pues la verdad es que yo aquí ni pincho ni corto? Es decir, como que ves como que ya está todo hecho y que básicamente te mandan algo para que le eches un vistazo y le digas que qué más hacer, pero tú no ves que debas hacer más. No sé si me explico. Por ejemplo, que les sale todo no significativo y quieren algo significativo y a ver qué haces tú para que salga significativo. No, más bien en plan que te ponen todos los análisis, todos los resultados, todo tal, te lo mandan todo y tú piensas que está todo bien y tal, pero que tú no sabes qué tienes que hacer porque crees que ya está todo hecho. ¿Creéis que debéis inventaros hacer malabares con las cosas y hacer un trabajo? ¿O pensáis que es más correcto decir, pues mira, yo no haría nada más? Es que eso no pasa. O sea, Bueno, a mí también me ha pasado, a mí ¿eh? nunca me ha pasado que un trabajo esté hecho y ya esté perfecto. No sé si tenéis alguna experiencia de esto. Sí, a mí me ha pasado hace poco que bueno, me han contactado una compañera, me ha dicho, oye Belén, estamos haciendo ese trabajo y desde un TFG, échale un ojo y piensa a ver cómo se podría mejorar estadísticamente. Piensan que se podría mejorar simplemente porque habían utilizado técnicas sencillas. Y yo lo vi y estaba todo perfectamente hecho. Dije, pero si esto está fenomenal. Dicen, ya, pero es que como es una regresión así simplona, y yo, pero bueno, si esto responde a tu hipótesis y lo respondía, pues está fenomenal. Entonces yo creo que sí que pasa mucho por ahí, ¿no? Que te lo pueden mandar hecho para que tú como metodóloga pues te inventes algo o que apliques algo súper fascinante, un multinivel, múltiple, 5 niveles, tal, pues yo qué sé. Pero vamos, es verdad que no pasa tantísimo. ¿Tenéis alguna pregunta más, concursantes? Yo haría una pregunta por curiosidad a todos, acerca de un poco la línea de lo que ha preguntado también Nuria y lo que ha comentado Dolores, de cuál es el desafío que consideráis que ha sido más complicado al que os habéis enfrentado en cuanto a demandas metodológicas que os hayan podido hacer. Limpiezas de bases de datos. O sea, bueno, he respondido yo y estoy aquí de presentador en vez de invitado, pero es que tengo traumas. O sea, yo la mayor parte del tiempo que tardas en trabajar en esto es en limpiar la base de datos. Y Sí, eso muchas sí. veces en entender lo que quiere porque tienes que transformar variables y hacer cosas. Horrible. Sí. Tardas muchísimo más en preparar la base y todo eso que en el hacer análisis en sí. Pero yo no sé, lo peor de todo, o sea, las peores veces una vez tuve un chico que era un tema de oftalmología que era imposible entender lo que quería. Yo no, pues efectivamente tenía primero que enterarme de cuáles eran las variables para saber qué quería medir y cómo lo podía medir con eso, porque la gente te dice la hipótesis, pero no sabe identificar en su base de datos cuáles son las variables que hay que utilizar para los análisis, para poner a prueba esa hipótesis. O sea, algo tan sencillo como eso. Qué fuerte. Entonces, esa primera parte de estudio previo para poder enterarme de qué me estaba hablando, de oftalmología, no sé qué, eso fue lo peor, porque fueron muchísimas horas de estudio que no había presupuestado, efectivamente, y para mí...
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Yo sí, es más como, o sea, como poner en valor ante las personas, de los clientes, lo que, o sea, cómo reflejarles, creo que esto se habló un poco, pero cómo reflejar la importancia de, por ejemplo, tratar los valores perdidos, trabajar previamente con la base de datos, de que participemos nosotros en el diseño, porque también es como, obviamente ellos te van con una idea y, o sea, yo he estado quizás en una posición en que no sé cómo decirles esto es importante, pero tampoco te quiero decir que tú lo estás haciendo mal directamente, porque choca mucho, ¿no? O sea, ¿Alguna O sea, si lo he entendido bien, dices cómo poner en valor el trabajo de nuestro trabajo. como que vean la importancia de hacer eso, porque, Tus ¿sabes? clientes, Porque claro. creo que a veces es algo que no contemplan, quizás por desconocimiento o lo que sea, pero que tampoco le ponen importancia, porque, ¿sabes? Pues, Sí. o sea, para poner en valor, dependiendo de quién venga, si son empresas que están muy alejadas de nuestro ámbito y tal y no reconocen lo que es el trabajo como tal, pues ponerles ejemplos de la vida cotidiana muy importantes como que no, o sea, vamos a ver, para construir una casa habrá que saber si va a ser en el monte, va a ser en la playa, va a ser donde hay buenos cimientos, no hay cimientos, entonces no me vale con que me traigas el cemento y los ladrillos que tú quieres poner en tu casa porque a lo mejor no son los adecuados y se va a caer tu casa porque la estás poniendo en un terreno que necesito 4 metros de cimientos y tú me has traído solo elementos de 1 metro. Entonces, explicarle con una cuestión así que todo el mundo entiende, de que hay que hacer un proyecto de arquitectura antes de, un arquitecto tiene que valorar lo que quieres antes de tú hacerlo, porque es que al día siguiente viene un viento y te tira la casa. Qué bonito. Entonces, como se lo lea a alguien que entienda un poquito, se va a encontrar con que todo lo que decís se puede, en fin, no sirve para nada porque no se ha hecho adecuadamente. Un poco así, y poner en valor de la importancia de tener un proyecto de un arquitecto cuando te vas a hacer una casa, ¿no? Pues como no tengas un buen proyecto de metodología del diseño, da igual lo que pongas, porque quizás no era lo adecuado y por lo tanto tu casa no te van a dar el certificado de calidad. Algo así. Es que yo me pongo como del lado de ellos también, ¿no? Como ya tengo unos datos, ya he hecho ya he adelantado un montón de trabajo y claro, a mitad de camino me dicen como, no, esto está mal o algo, ¿sabes? Me pongo en esa posición también. Si son psicólogos, es como si le viniese un cliente a decirle: quiero que me hagas una terapia de exposición con prevención de respuesta durante 2 sesiones. Y tú, bueno, espera. Lo primero, ¿qué te pasa? Vamos a analizar el caso juntos, porque a lo mejor lo que tienes que hacer no es una terapia de exposición con prevenciones. Vamos a ver si tienes que hacer otra cosita antes. Vamos a ver si realmente tienes un problema. Vamos a ver si lo has planteado bien. Claro. Ahí me entendió, en mi caso. Me encantó. ¿Alguna última preguntita? Claro, el arquitecto estaba bien. Oh, perdón. Sí, también. Depende No, de público que dirijas. Y lo de la comida, lo que comentabas antes, en plan de me has traído unos ingredientes, es en plan de, a ver, me das una receta y los ingredientes, pregúntame qué ingredientes necesito y ya te aconsejo yo cuáles son los mejores ingredientes para esta receta que quieres que haga. También podría ser algo así. El problema que planteabas es que efectivamente para cuando ya llega a ti ya hay poco que hacer. Lo que sí es que como normalmente pues quieren algo y tú le dices, es que, pues eso, por ejemplo, el cuestionario que has utilizado pues no era adecuado y ya para la siguiente, esta vez ya no ven mucho que hacer, pero para la siguiente ya aprenden. Normalmente es un error que solo se comete una vez. Ya. Gracias a todos. ¿Alguna Pues, última preguntita? sí, si no, vamos es cerrando. una última pregunta por ir cerrando, que la gente querrá hacer la cena. Y les tenemos por aquí hablando de metodología, que no hay nada más aburrido. ¿Alguien tiene alguna preguntilla más para cerrar o les damos Sí. las buenas noches? Si Dime, nadie tiene adelante. ninguna pregunta, yo tengo una muy rapidilla que sí me interesaría. Los 4 habéis hablado de... Primero, gracias por venir, chicos, de verdad. Ha sido un gusto escucharos. Pero hay un punto que habéis comentado que me parece importante y que seguramente ayude a gente que nos está viendo aprendiendo la metodología, ¿no?
cuando aprendes mucho de metodología, una amiga mía dijo que es un conocimiento empoderante, tanto en cuanto a lo de enfrentarte a la realidad, reduces mucho la incertidumbre y sabes manejarte mucho mejor. Y ese conocimiento empoderante, transmitirlo a personas que no lo tienen y que incluso llevan años trabajando de esto es muy complicado. Antes habéis comentado de explicarle a la gente qué habéis hecho, o qué resultados habéis llevado a cabo, o cómo se interpreta lo que hacéis. Pero a mí me parece desde fuera un auténtico arte decirle, ya no a un alumno, sino a un investigador que lleve 20 años, mientras le explicas lo que estás haciendo, a lo mejor percatarte de que le estás explicando algo muy, muy, muy básico que a lo mejor no lo ha hecho en los últimos años. Entonces mi pregunta era, vosotros que lleváis mucho tiempo en todo esto, ¿cómo ponéis el pie en la puerta o qué anclaje hacéis? ¿Desde qué punto partís a la hora de hablar con una persona para explicar los resultados, siendo informativos con la persona y evitando el posible miedo que hay investigadores aplicados que me lo han dicho, de la arrogancia de un metodólogo explicándole qué hace o qué no hace, o está bien o está mal, o qué sabe o qué no sabe? Es un tema que me importa mucho y no tengo mucha idea. Y quien quiera responder, que responda, me es indiferente. Pues yo ahí diría que sencillamente cuidando el tono. Vale. Tienes que decirle lo que hay, porque es lo que hay. Si ya lo ha hecho mal, hay que decirle por qué está mal y ya está. Y cómo se podría hacer mejor. Pero al final es una cuestión de interacción humana. Es decir, si tu tono no es condescendiente, si no es paternalista, si no le regañas y si le das una opción de cómo podría hacerlo bien o cómo se podría apañar eso que ha salido regular, pues no vas a tener ningún conflicto. Y de hecho hay mucha gente que te dice, jo, es que no tengo ni idea, de verdad, es que mira que llevo años y nada, y que no aprendo, ¿eh? O sea, hay mucha gente que es receptiva, que sabe que no sabe. Yo creo que con un buen tono nunca hay problema. Perfecto. Pues... Ay, perdona, Ali. Dale, Belén. Nada, voy a matizar que me encanta que has sacado el tema de la arrogancia, ¿no? Porque yo creo que como somos como un grupo tan pequeñito, ¿no? Que de repente como que sabemos mucho de algo que mucha gente necesita, podemos tender a subirnos a ese pedestal y mirar hacia abajo, ¿no? O sea, todos. Yo he sido así en algún momento y creo que es importante que nos alejemos muchísimo de esa arrogancia que, oye, a veces es normal sentirla, ¿no? Cuando sientes que tienes un conocimiento que es muy valioso. Pero bueno, estoy de acuerdo con Iván que al final es el tono, ¿no? En el que lo digas y bueno, eso es más bien un consejo. Que yo también estoy trabajando en ello y que todos los metodólogos tenemos que trabajar en no caer en eso. Genial. Pues nada, muchas ideas muy importantes que además teníamos muchas ganas de que salieran, como por ejemplo eso, la arrogancia, la importancia del diseño, o sea, del papel del metodólogo en el diseño, un montón de cosas de verdad que gracias, sobre todo la importancia de la teoría, que la metodología no se construye en el aire y en el espacio flotando en el vacío. Así que muchísimas gracias por venir, por compartir... ¿Qué eso, no? ¿No? Ali, sí. Me gustaría comentar algo antes de terminar, que lo estaba pensando mientras estabais hablando. Perfecto. Y es que me da la sensación de que la gente tiende a recurrir a los metodólogos al final del proyecto, y realmente quizás la importancia también está en que recurran a nosotros al principio, porque si una situación y una investigación está bien planteada, quizás luego tantos problemas que surgen a la hora de limpiar una base de datos o con problema de variables o de concretar hipótesis no serían tan graves si desde el principio tuvieran la opinión personal de un profesional que les está ayudando a investigar, porque me da la sensación de que muchas veces se piensa que los metodólogos solamente están al final en la parte de análisis de datos, cuando ya no puedo hacer nada más o no llegan mis conocimientos, o creo que mis conocimientos no llegan hasta ahí, pero un metodólogo empieza trabajando desde el principio, y creo que esa parte no se valora y también está ahí. Tenemos que hacer una buena campaña de eso, ¿eh? Claro, te forman aprender a diseñar investigaciones, hay una asignatura de diseños. Y eso está totalmente ignorado y es ahí donde tienes que empezar a trabajar para que luego todo fluya bien y salgan cosas guays. Total. Sin matarnos, sin comernos la cabeza y sin trabajar horas que no estaban planteadas, porque estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Yo he estado dando clases de estadística y estaba totalmente de acuerdo, porque no he planteado en ningún momento cobrarle las horas
que previamente usaba para estudiarme sus ejercicios, su temario y cómo se lo estaban enfocando, solamente cobraba las horas que yo daba presencialmente clases. Pero claro, todas las demás estaban ahí y eran horas que yo invierto de mi tiempo. Claro, justo. Sí, por Forma eso parte tenemos de que tu poner... trabajo, el saber qué temario tiene esa persona a la que vas a ayudar. Forma parte de tu trabajo para hacerlo bien. Y eso es tu trabajo ya para esa persona. Totalmente. No valoraba Gracias, tanto Alba. como podría haberlo hecho. Sí. Tenemos que hacer de verdad una campaña muy hooligan a favor del metodólogo en el diseño. Bueno, Totalmente. para cerrar, nos ha quedado pendiente que David y Santos repartan los 2 últimos puntitos. Así que lo tenéis Divina, claro. Alicia. Haz una apuesta, una hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Yo creo que Hipótesis nula, Alicia. me lo vais a dar los dos a mí. Pero tú, ¿desde cuándo te puntuamos a ti si ya eres un 10? Ole. Un puntito extra para Santos, específicamente. Ole, Santos. No ha definido la métrica, un 10 puede ser muy poquito. Y además, los puntos no los Ojo. soy yo. 5 puntos menos para Santos por pelota. Bueno, venga, entonces, ¿qué vais a hacer? Venga. Pues A Marina si y no- Alba. Exacto. Marina y Alba, yo creo que nos han tomado nuestro trabajo en consideración y nosotros el suyo creemos que está a la par o incluso mejor, así que Muy bien, otro mini vale. punto para cada una. Ya un acto de compañerismo. Vaya hipócrita. Vale, vamos a Bueno, venga, repetir está para la próxima gala que no hace, o sea, que la idea que se nos ocurrió es que el reparto lo hicierais, lo preparaseis antes y lo hicierais unánimemente. No quiere decir que si tenéis 4 puntos, un punto lo decide cada uno, ¿eh? Eso es una decisión vuestra, como lo queráis gestionar, ¿vale? Así que nada, nos vemos. La semana que viene subiremos los vídeos porque ya habéis quedado con la persona a la que teníais que asesorar, ya habéis quedado con ella, habéis tenido 30 minutos máximo para hablar con ella y preguntarle todas las cosas de la teoría, del diseño, de sus preguntas de investigación, sus hipótesis. Esa información ya la tenéis recogida y tenéis que preparar la asesoría para presentarla en la gala 2. Así que en la semana que viene presentamos esos vídeos y ya nos vemos en la gala 2. Así que hasta entonces ya a trabajar mucho y a disfrutar de la vida. No sé qué más decir. Más importante que eso. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y vosotras, ¿eh? Gracias. Igualmente, Dolores. Igualmente, Muchas Belén, gracias. Iván. Adiós, Belén. Concursantes, jurados. Gracias, chicos. Adiós. Suerte, chicos. Adiós. Buenas noches.